Estamos cerca de Venezuela y porque estamos en guerra. No podemos, después veremos. Así que entonces de ahí vino el golpe contra Medina. Betancur se instala en el poder y al rato se hacen las elecciones, una nueva constitución y gana Rómulo Gallegos, pero entonces se hacen otras revisiones en el comercio, en la producción de petróleo y entonces no es la estándar, la ESO pues, la que sale afectada, sino la Royal Dutch Shell y se le fabrica el derrocamiento a Gallegos. Eso lo dice Gallegos cuando llega a La Habana. A mí me tumbó la empresa, me tumbaron las petroleras. Entonces, de lo que podemos estar hablando aquí, que Venezuela a lo largo del siglo XIX fue un banquete repartido entre dos grandes monopolios. No hablemos de transnacionales, las transnacionales son de los años 70, 80 para acá. Eso no es un capricho denominarlas trust, monopolios, compañías o transnacionales. Entonces, las empresas petroleras se debatieron entre lo que tenía Venezuela y México y lo que había en el Medio Oriente y lo que había para el Asia. Y eso lo determinan en buena medida en la reunión de Achankar en 1928, cuando se reúnen las 7 hermanas, las 8 hermanas, en fin, pues. Entonces Venezuela es un país que ha entrado desde el final del siglo XIX en la agenda de estos monopolios petroleros. Así que entonces el país empieza a modernizarse y aparecen entonces las urbanizaciones tipo los clubes sociales, aparece la gente, es decir, lo que conocemos como clase media. Y la clase media tiene que ser distinguida y vivir en una urbanización y tener carro y tener una casa digna y tener automóvil y viajar a Nueva York, viajar a Europa, viajar. Todo eso se lo digo yo, cuál es el problema, y seguros y reaseguros y recreación. Es decir, el país se transforma, mejor dicho, se enloquece por el dinero que hay. Se crea el Banco Central, se crean las leyes de la ley de impuestos sobre la renta, en fin, pues un país que se moderniza, pero no como le convenía a Venezuela, sino como era necesario para los intereses foráneos. Así que entonces, Venezuela empieza a urbanizarse, deja la ruralidad y empieza a ser moderna, y la gente del campo empieza a venirse a las ciudades y a los campos petroleros. Para mediados de año, entonces, cuando el golpe contra Gallegos, parece ser que hay algunas situaciones entre la Estándar y Betancur por el golpe contra Gallegos. Lo cierto es que entonces, para resolver el problema, bueno, instalan a Pérez Jiménez y a un grupo de militares que había constituido una especie de logia. Pérez Jiménez había venido de Perú, brillantísimo militar, salió con las mejores notas, se especializó en balística y vino siendo líder de los militares. Era un hombre bastante inteligente. Y entonces el tratado comercial, porque lo que estamos hablando es de comercio, no de política, se expresa, eso lo vamos a abordar ahora. De lo que estamos hablando es de dinero. Venezuela a partir de los años 30 es objeto de una cantidad de visitas de expertos. Hay un trabajo que lo pueden buscar en internet que se llama la Misión Fox, F-O-X, Manuel Fox, donde se hace un examen de lo que tiene Venezuela y de lo que se necesita para modernizar al país. Y en el año 37, 36, cuando López llega al poder, entonces se hace el Plan de Febrero y el Plan Trienal. El Plan de Febrero son 9 puntos en relaciones exteriores, en vialidad, en seguridad, en salubridad, en educación, etc. Ese era el plan que necesitaba la burguesía para que el Estado volcara dinero hacia la calle. Eso que aquí se llama burguesía y que la mencionamos así porque no tenemos a la mano un instrumento más expresivo, esa no es ninguna burguesía. La burguesía es una clase social con capital que invierte, que genera recursos, que cuida y protege al país, porque allí es donde tiene la riqueza y no como este bandidaje que hay a quienes se autodenominan burguesía, que piden invasiones y que piden todas estas sanciones, que piden. Eso no es burguesía ni nada.
Esa es una clase social advenediza, que se hizo rica con el petróleo, no porque se robaran el dinero del petróleo, no se lo robaban por una razón fundamental, porque no se lo podían robar. Pero entonces le dijeron al Estado: usted que necesita camiones, yo se los traigo, herramientas, yo se las traigo, medicinas, yo se las traigo, todo lo que necesite, yo se lo traigo, yo lo compro a $100 y se lo vendo a $1000. De eso participaban no solamente esa clase que se quedó atascada en la economía agrícola y pecuaria, sino que participaron gentes que estaban cercanas al gobierno y desde luego una cantidad de malos venezolanos. Y entonces a partir del año 2021 lo pueden buscar en la Gaceta Oficial. Antes yo no lo decía porque pensaba hacer y todavía quiero hacer un gran trabajo sobre eso. Allí aparecen, como dice el presidente Maduro, los apellidos, esos que la señora esta innombrable dice gente decente, aparecen allí todos los días de todas las semanas, de todos los meses hasta el año 1934, pidiendo y recibiendo concesiones petroleras. La riqueza de esa gente en gran medida viene de haberse beneficiado de las concesiones petroleras, que nunca explotaron petróleo porque no sabían de eso, pero les daban un papel sellado y firmado donde decía: se le concede a la señora o al señor fulano de tal una concesión que va desde la coordenada tal a la coordenada tal, de norte a sur, de este a oeste, en el municipio Páez del estado Zulia, allá en La Guajira. Bueno, esa gente no sabía ni dónde quedaba el estado Zulia ni dónde estaba La Guajira, y menos el municipio Páez. Así que, ¿qué era lo que hacía? Al día siguiente se iba a las oficinas de la Estándar, creo que estaban ahí en la esquina de Gradillas, y vendían eso por 3, 4, 5 mil dólares. Y entonces establecían una casa de comercio de importación. Importaban y le pedían al Estado un préstamo. Y a los 2 años decían: quebré. Y entonces era una quiebra ficticia. Y entonces ese capital de origen de esta, que la señora dice que es la gente decente, ese es un capital realmente de origen espurio, como es su clase social también. Ella alega de 300 años, no, eso fue por allá. Esta es una clase cleptómana de la riqueza del Estado, del patrimonio venezolano. Entonces, ¿qué sucede? Que Pérez Jiménez se hace incómodo para los intereses norteamericanos. ¿Cuáles intereses? Durante los 5 años de Pérez Jiménez, que estamos todos los días transitando por calles, avenidas, hospitales, universidades, edificios, y uno dice: ¿cómo usted me pudo hacer en 5 años al frente del gobierno? ¿Cómo pudo hacer todo esto en Venezuela? Bueno, como decíamos anteriormente, ni una pala, ni un pico, ni un martillo, ni un alicate, ni un alambre, ni un clavo, Venezuela los producía. Pero sí lo producían los norteamericanos. Sí tenían payloader y palas mecánicas y toda esa herramientería y máquinas. Nosotros teníamos eso, ni teníamos una masa de trabajadores, ni de técnicos, pero ellos sí los tenían. De tal manera que lo que se hizo fue acordar y convenir con los grandes monopolios norteamericanos de la industria y la construcción. Esos monopolios los manejan los senadores. Para ser senadores de Estados Unidos se necesita muchísimo dinero y un senador puede durar toda la vida, 40, 50 años allí. Pues son los grandes propietarios, accionistas de las empresas, dueños de compañías. Entonces, cuando Pérez Jiménez se le acercaba el año 57, que la Constitución le establecía 5 años y tenía que entregar el 19 de abril del año siguiente, bueno, entonces quería continuar y no podía, y entonces hizo el plebiscito. Recuerden, plebiscito, eso viene de plebe, no de plebiscito, plebe, porque en tiempos de los hermanos Gracos en Roma se les daba la posibilidad a la pobrecía de que opinaran sí o no, no de que discutieran, no. Entonces, como era de la plebe, de la pobreza, plebiscito, se hizo un plebiscito que fue estampeado y desconocido, y en fin, Pérez Jiménez salió. Y entonces ocurrió antes lo que todos conocemos, que se llama el Pacto de Nueva York, y después el Pacto del Punto Fijo. En todo esto van varias cosas inmersas. ¿Cuál? Una de ellas,
que el proyecto de Rockefeller, que encabezó con Betancourt, parece ser que Betancourt cuando llega al poder en el año 58 no está de acuerdo con los planteamientos de corporativizar a Venezuela para que sea como Estados Unidos. Ese proyecto que no le cuaja y que no funciona con Leoni, sí buscan a Carlos Andrés y hace un partido dentro del partido, y es el partido de lo que llamaron los 12 apóstoles, que eran como 30 o 40 industriales, banqueros, empresarios. Y entonces el papel de Carlos Andrés es privatizar todo lo que era fundamental de la industria en Venezuela. Por eso en la nacionalización queda en un artículo que creo que fue Arturo Hernández Crisanti, diputado de Acción Democrática, que deja una grieta en el artículo, creo que era el artículo 5, un numeral donde dice que no se cierra la inversión extranjera. Era todo lo que necesitaban para que después se pudiera plantear la intervención extranjera y la privatización. Lo cierto es que ese proyecto con Pérez, Carlos Andrés Pérez, se quedó atascado y vino Caldera, pero Caldera llega en un momento en el que el sistema de partidos está desvencijado, está roto, está fracturado y no funciona. Ese proyecto no cumplido de privatizar el hierro, el gas, el oro, el petróleo, ese es el proyecto de la señora. Es un proyecto que no se ha concluido. Ese es el proyecto de llevar a Venezuela en su riqueza como es el Estados Unidos, que el Estado no tiene propiedades de ese tipo, sino que son todos de monopolios. Entonces fíjense bien ustedes que hemos llegado a un punto, digamos Romanos 1. Vamos a pasar a Romanos 2. Vamos a pasar a otro general, como vamos de tiempo. Dele, van 20. Le damos pues. Entonces fíjense ustedes, desde el año 30, desde el año 10, perdón, quiero decir desde el año 11, perdón, la Constitución del 11 es una constitución absoluta y totalmente para la aristocracia territorial. Ahí no aparece por ninguna parte incluido el pueblo, ni indio, ni negro, ni sambo, ni mulato, ni nada de eso. Esa constitución es una constitución de la alta élite y en buena medida por eso fracasa. La segunda constitución del año 19 que le plantea el Libertador en Angostura y tiene una visión en el marco de la guerra, en el marco de la visión internacional que tenía el Libertador. Bueno, es una constitución importantísima de la que poco se conoce, porque generalmente nos vamos a referir es al discurso, que es una pieza extraordinaria de filosofía política y social. En el marco del desarrollo de lo que está ocurriendo en Europa y de lo que está ocurriendo en América, entonces el Libertador crea la República de Colombia y establece la ley fundamental que la aprueba el Congreso cuando él regresa de la campaña de Boyacá y crea entonces la República de Colombia, y en la ley aparece, bueno, con Venezuela y con la Nueva Granada, y que posteriormente se agregaría a Quito y Guayaquil. Esta era una poderosísima república que iba desde el Esequibo nuestro hasta Isla de Puná, allá en la boca del Golfo de Guayaquil, desde Costa Rica hasta la selva de la Amazonía, desde el Caribe hasta más allá dentro de los llanos de Casanare. Eran unos 3.000 y tantos kilómetros, con dos grandes ríos, el Magdalena y el Orinoco, para, voy a decir una redundancia, para metérsele por dentro para el comercio de la época, con oro, ganados, minerales de casi todo. Hoy sabemos que de todo lo que necesite una nación para el desarrollo, porque está en la tabla periódica, con aguas, con maderas, con ganado, con de todo, pues. Esa potencia no la podían tolerar ni Estados Unidos ni Europa en ese momento. Entonces al Libertador no lo matan, pero se desarrolla un plan para cansarlo, para agotarlo físicamente. El proyecto de la Constitución pasa a algo que era necesario, la Constitución de 1821 que se hace en el Rosario de Cúcuta. No es del gusto del Libertador
porque se establece algo que es contrario. Los militares lo saben porque es parte del ABC. En un proceso de guerra, una jefatura única. No pueden haber dos jefes. Entonces un Estado federalizado. No, tenía que haber un Estado centralizado para centralizar los pocos recursos y el mando de la guerra. De tal modo que entonces esa Constitución nos gusta, y aunque estaba prevista para revisarla solo dentro de 10 años, es decir, en 1831, cuando el Libertador tiene conocimientos en Lima de lo que está sucediendo en Caracas con Páez, en Nueva Granada con Santander y en Quito, Guayaquil, entiende que hay que buscar otra fórmula. Y entonces se trae la Constitución de Bolivia, en la que iba a ser una federación de naciones. Y él quería ser el canciller de esas naciones. De ahí es de donde sale el falso señalamiento de que Bolívar quería ser rey. Y uno de los que señala es Santander. No nos vamos a meter en esto, cómo termina eso, pues después de la convención de Ocaña, porque corresponde a otro tiempo, a otro objetivo. De tal manera que entonces nosotros nos venimos con la Constitución inmediatamente del 30, la del 47, la del 58, la del 64, y es una 25 constituciones hasta la última. ¿Por qué es eso? Bueno, la respuesta no es complicada. Es que ¿qué es una constitución? Una constitución es un proyecto de convivencia. Nos constituimos aquí bajo esta ley para que todos podamos convivir, vivir con lo que tenemos y tal. Entonces es un proyecto de convivencia. Pero en esas constituciones, incluyendo la penúltima del 61, no aparezco yo como pueblo, sino que aparecen una cantidad de clases privilegiadas, aparece una cantidad de privilegios para la clase poseyente, y aparecen una cantidad de instrumentos que le dicen sí, pero no. En la del 61 usted tiene derecho a una vivienda, y cuando usted iba a pedir su vivienda, sí, eso está en la Constitución, pero que no hay ley, todavía no se ha legislado sobre eso. Pero a la vecina mía le dieron una, sí, porque ese es un programa de gobierno, no un mandato de la Constitución. De tal modo que entonces en eso se fueron las 23 constituciones, 24 constituciones, y nosotros no tuvimos un proyecto realmente en el cual estuvieran acogidas las aspiraciones y las necesidades del pueblo llano, común y corriente. Y pasamos a Romanos 3. Todo esto de lo que hemos hablado, y muchísimo, pero muchísimo más, no nos los enseñan a nosotros, sino que nos presentan una visión superficial para llenar una materia que se llama Historia de Venezuela, que es realmente hasta una farsa. No se le mete en las profundidades, sino que se presenta la batalla, el héroe, el presidente, uno que otro acontecimiento, pero no se va a la profundidad. ¿Dónde está lo real del proceso político, social y económico? Nunca veremos en un libro de esos aspectos como los que hemos tocado hoy. Entonces, eso que no me permite a mí tener identificación con el proceso venezolano, que no me permite a mí tener conciencia de lo que yo soy como venezolano, que no me permite a mí tener el sedimento de qué soy yo como persona, habitante de este país. Contra eso es lo que va la historia insurgente. Insurgimos, nos rebelamos contra una manera de enseñar la historia que es un cuento en el que aparecen las grandes figuras y aparecen los grandes señores y aparecen los apellidos. No en vano, nuestro presidente habla acertadamente de los apellidos. Usted se busca en los libros de historia y difícilmente no, eso lo monopolizan en el tiempo de la colonia y después un grupo de apellidos, tanto que se constituyen prácticamente como en un club, que son los Amos del Valle: Berroterán, Madrid, Zuluaga, Mendoza, etcétera, pues. Entonces insurgimos contra esto, insurgimos contra la mentira, insurgimos contra el ocultamiento de nuestro proceso histórico.
Y todos ustedes que están allá y los que estamos aquí, tenemos la capacidad intelectual para nosotros insurgir contra eso, porque ustedes tienen la misma capacidad y la misma necesidad. Tenemos toda la inteligencia necesaria para buscar en la prensa, en WhatsApp, en Instagram, en la televisión, en el libro, en el escrito, en el ensayo, en el discurso, en la oratoria, etcétera, poder nosotros reflexionar por qué dijo el presidente esto, por qué esta señora dijo esto, por qué este empresario dice esto, o cómo es que ahora nosotros vamos a tener, después de la crisis bárbara, cavernaria, tremenda, que pasamos hace 2 años, 3 años, cuando señora, ¿y dónde compró esa harina? Ay, no la traigo del valle. Y ese pan, eso me lo trajo mi yerna que vive por allá en Guarenas. Y eso, como un milagro, como un milagro. Y entonces flotamos ahora de la noche a la mañana y como que ya no nos acordamos que hace 3 años estábamos en una situación que si no hubiésemos tenido el liderazgo político a esta cáfila de bandidos, de antivenezolanos, hubieran entregado el país. Si hubiéramos sido blandengues, nosotros tuviéramos hoy nuevamente los poderes del águila imperial en Venezuela. Eso no fue posible ni va a ser posible porque tenemos un pueblo que aprendió a resistir y porque en nuestros genes, en nuestros caracteres, en nuestra sangre, en nuestra memoria, vive y pervive la imagen de los héroes, la imagen suprema del libertador, de los grandes próceres militares y civiles, y porque a quienes se les había o se nos había olvidado algo, para suerte de Venezuela y de América, resurgió la figura del comandante Chávez y nos echó un sacudón del que todavía no hemos terminado de asentarnos. Y entonces estamos en el proceso de la emancipación en América Latina. Y de allí que los poderes imperiales, encabezados por Estados Unidos, nos tienen el ojo. Olvídense que vamos a tener tranquilidad el año que viene, aunque la economía mejore el 10, el 12, el 15%. No. En la medida en que nosotros mejoremos, más vamos a ser atacados por los poderes imperiales. Así que necesitamos tener más información, mayor formación y mayor estado de conciencia. Estudiando, estudiando y estudiando. Y cuando nos cansemos de estudiar, reflexionamos y volvemos a estudiar para volver a reflexionar y tener el conocimiento de la conciencia de que somos una nación privilegiada que nos ha tocado la vanguardia en esta lucha contra los poderes imperiales. Y somos orgullo de quienes se encuentran en situaciones como la nuestra, así como era Cuba en los años 60, 70, por lo menos en mi caso, que uno decía, oye, ese pueblo está resistiendo realmente. Nosotros estamos resistiendo no a Estados Unidos, sino a todos los poderes imperiales por las distintas vías. La economía, la cibernética, la tecnología, la finanza, el comercio. Pero mostramos que se puede derrotar al imperio y lo estamos derrotando. Se necesita tener mayor información, mayor solidez para que cada uno compartamos ese estado de conciencia e ir hacia la victoria segura. Y ya ustedes saben qué día es el día de ponerle un punto a esa victoria. Tenemos 50 y pico de días. Muchísimas gracias a todas y gracias a todos. Gracias, general.